sino pues a nivel de distribución general, ¿vale? En resumidas cuentas, esto es la información que yo les quería traer acerca de Cubos Tecnología. Me gustaría darle paso ahora a nuestro experto que es el ingeniero Felipe Sarta. Entonces, Felipe, bienvenidísimo y pues nada, quedamos en tus manos, ¿vale? Hola, buen día a todos los que han conectado. Gracias por unirse. Gracias, Neider. Bueno, espero me escuchen bien. Yo les voy a compartir mi pantalla. La idea es que, bueno, como justamente ya lo mencionó Neider, vamos a hablar sobre las soluciones de Altai, qué es lo que hacemos en Altai. Así que la idea es que, bueno, a través, en este caso, cubos van también a poder tener acceso a ese tipo de soluciones, asesoría, ¿vale? Aquí les comparto, por favor, me indican cuando ya se esté viendo la pantalla. Sí, Felipe, Sí ahí se está te bien. está viendo la pantalla. Sí, señor. Bueno, muchas gracias de nuevo. Entonces, bueno, mi nombre es Felipe Sarta, yo hago parte del equipo de ingeniería de Altai aquí para nuestra región. Quiero hablarles un poco de lo que hacemos en Altai, qué nos hace diferentes, porque todos seguramente los que estamos aquí, bueno, con certeza todos hemos tenido una conexión Wi-Fi o la tenemos constantemente. Todos los dispositivos inteligentes hoy en día tienen Wi-Fi. Hay más dispositivos Wi-Fi que personas. Entonces, obviamente es importante contar con una solución que sea robusta, que me permita cumplir mis necesidades de la red, y no solamente estoy hablando del típico acceso de 100 metros, con lo que uno se imagina dentro del mundo Wi-Fi, sino que a través de Wi-Fi es posible desarrollar aplicaciones robustas, como es minería, como son, en este caso, el mercado oil and gas, automatización. Entonces, es justamente lo que queremos rescatar, donde Altai es más fuerte, por qué elegir Altai, y pues, bueno, esos factores diferenciadores que vamos a encontrar acá. Altai, por supuesto, tiene ya presencia desde hace varios años en Colombia. Tal vez estuvo orientado a ciertos nichos de mercado, pero la idea es seguir expandiendo hacia otros. Entonces, en términos generales, lo que encontramos de arquitectura de red es que en la solución de Altai tenemos una solución extremo a extremo, más allá, para no entrar en detalle. Significa que podemos dar la red de acceso no solo para los terminales como son las laptops, los smartphones, sino incluso también si hay dispositivos móviles como son los camiones en un puerto de contenedores, las grúas, los cargadores en una minera, una aplicación de buses, o sea, soluciones ya mucho más exigentes, donde por supuesto pesa mucho la infraestructura, porque muchas veces cuando estamos hablando de una solución Wi-Fi nos fijamos única y exclusivamente en el costo del access point, pero sabemos que hay muchos factores que influyen. De pronto es mejor tener un equipo robusto y no tener que estar yendo cada 3 días a reiniciar un equipo porque se colgó. Eso cuesta más, en realidad esos gastos operativos son muy altos. Entonces lo que hacemos en Altair es justamente brindar una solución que sea más robusta para ese tipo de aplicaciones que lo pueden exigir. Entonces, aquí de la derecha a la izquierda tenemos los clientes, que puede ser el cliente mismo, una cámara o un receptor Altai o de otra marca. Después lo que es la red de acceso, ¿cierto? La red de acceso, entonces, aquí dentro de la red de acceso, a ver, permítame un momento, ya. Aquí en la red de acceso tenemos los access points, que pueden ser outdoor, pueden ser indoor, eh, dependiendo del requerimiento. Hay diferentes niveles de equipamiento outdoor, dependiendo si es más exigente, si es un cuarto frío, por ejemplo, donde almacenamos producto a -20 grados. Por supuesto, eso ya es un access point más robusto, que lo que puede ser en un parque.
Entonces siempre va a depender del tipo o del requerimiento, del tipo de aplicación o el requerimiento. Tenemos esa capa de acceso. Después existe la capa de, en este caso, el FWN, el Fixed Wireless Network, que es la posibilidad de yo intercomunicar mis access points de forma inalámbrica si es que no tengo fibra o si por X y razón lo necesito hacer. Es totalmente viable hacer enlaces a nivel Wi-Fi. No estoy hablando de enlaces a 50 kilómetros. Me refiero más a los enlaces del día a día, que pueden ser 500 metros, 5 kilómetros, en ese orden. Es totalmente viable hacerlo con Wi-Fi robusto y podemos tener un muy buen ancho de banda. Y a la izquierda tenemos aquí, dentro de la solución de Altai, también la gestión y control. Va a depender mucho de lo que el cliente quiere. Hay clientes que les gusta más la cajita del appliance. Está bien, ahí hay una controladora que puede establecer túneles, pero hay otros clientes que les gusta más la gestión en la nube. Está la solución Altai Care. Hay otros clientes que les gusta que sea software, pero no en la nube pública. Entonces, existe una solución de Altai Care en la red local, el cliente, que es en una máquina virtual, básicamente. Entonces, a través de la solución de Altai podemos tener, cumplir todos los requerimientos de la red y ya simplemente nos enfocamos en cuál va a ser pues el tipo de, o el escenario, vamos a decir. Puede ser, aquí como lo tenemos clasificado en este slide, puede ser que necesitemos largo alcance. Normalmente las redes Wi-Fi, especialmente outdoor, se van a dividir entre redes de largo alcance, donde lo que más me interesa es la distancia. Hay, por ejemplo, telemetría, conexión de sensores para medidores eléctricos o IoT, que lo que más me interesa es tener la mínima cantidad de access points y tener una gran cobertura. Si ese es el caso donde yo lo que más quiero tener es distancia, en Altai tenemos una familia de equipos que es la familia de los A8, equipos del orden de 1 kilómetro de cobertura dispositivo final. Entonces tengámoslo ahí presente, hay tres equipos que entre ellos se diferencian por el tipo de antena, para no entrar en detalle. El tipo de antena, si es para 360 o si es sectorial. Después existen los proyectos donde de pronto lo que más pesa no es la distancia, sino que es un balance un poco más entre cobertura y capacidad, como pasa en Smart Cities, en un parque, bueno, otro tipo de aplicaciones en estadios, por ejemplo, donde ya la densidad incluso es más importante que la cobertura. Tenemos una siguiente línea de equipos que siguen siendo equipos robustos, equipos de prestaciones altas, donde va a depender también qué tipo de cobertura necesito, sectorial, omnidireccional. Sectorial más eficiente para cualquier antena, omnidireccional pues uso menos equipos y puedo cubrir 360. Ahí tenemos varias opciones dependiendo si lo necesito en Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, porque aun cuando existe Wi-Fi 6 y se habla de 7 y más, el mercado pues toma tiempo en llegar hasta allá, los dispositivos. Entonces, pues al día de hoy aún la mayoría siguen siendo Wi-Fi 5 en terminales. Después de esta línea mid-range, pasamos a una línea que Altai cataloga como básica, donde justamente el requerimiento es más básico. Por ejemplo, cubrir una piscina. Una piscina, pues yo no necesito algo súper robusto, tampoco espero muchísima gente. Un parque más pequeño, o incluso estos mismos equipos pueden estar en bodegas. Hay bodegas que pueden estar cubiertas, pero por el tipo de producto requiere equipamiento outdoor que resista humedad, polvo. Entonces, esta línea básica, como es de esperar, es la que más volumen genera, porque también el costo es más competitivo. Aquí, pues, son equipos que tienen buenas prestaciones y a un costo muy competitivo.
Entonces aquí tenemos equipos como Altai Llama CX60, los nuevos C260 que son para sectorial o para Omni. Aquí, por ejemplo, tenemos un chasis de equipo IP55. Cuando hablamos de equipos de los que están a la izquierda, más robustos, IP67, metálicos, por supuesto existen diferencias de hardware entre ellos, porque si no simplemente yo siempre elijo el equipo de menor costo, pero la verdad es que hay muchas consideraciones ahí al momento de elegir un equipo, pero aquí vamos a intentar verlo de una forma fácil, clasificándolo de esa forma. Equipamiento indoor para oficinas, escuelas, hospitales, equipos que típicamente van en techo o CPs industriales. Aquí un equipo totalmente industrial. Entonces, ¿qué quiere decir? Una línea de ensamblaje, un tren, un bus que requiere vibración, ese tipo ya de equipos pues, más especializados. Tenemos una línea en Altai de CPs industriales. Y a la derecha lo que mencioné de las opciones de gestión y control y adicionalmente una nueva línea de Altai que vamos a introducir ya en Latinoamérica, que son los switches, pues simplemente complemento de la solución, switches industriales que pueden ser gestionados también desde las mismas plataformas. Entonces, a grandes rasgos, así es como se ve el portafolio y lo que pasamos es a entender qué me va a diferenciar de las otras soluciones. Entonces Altai, desde que nació, su intención ha sido simplemente replicar, copiar, si se quiere, lo que está funcionando bien y bajar el costo, ¿no? Nuestra intención es crear nueva tecnología que permita suplir otro tipo de requerimientos, donde puede ser justamente larga distancia. Puertos de contenedores, aquí en Colombia tenemos bastante, minería. Entonces, evidentemente son otro tipo de requerimientos más exigentes, y eso se cumple a través de tecnologías que Altai ha ido desarrollando, patentando, para poder tomar la tecnología Wi-Fi estándar y llevarla a mayor distancia o a una mayor cantidad de dispositivos. Aquí vemos algunas de las tecnologías, como el Smart Antenna en los A8, que es capaz de identificar la ubicación del cliente, o simplemente una super cobertura comparable con una celda Wi-Fi celular para ciertas aplicaciones, sobre todo rurales. Tecnología desarrollada por Altai llamada Altai Always Connected, que me permite tener un 10%, o sea, pasar del tiempo estándar de handover, de roaming, que existe en Wi-Fi, a bajarlo a un 10%. Eso es lo que vamos a encontrar aquí en estos slides. Entonces, la familia de los A8, simplemente para resumirlo, tiene 8 entradas, el equipo escucha por 8 fuentes, vamos a decirlo así, a través de 8 fuentes, y de esa forma es capaz de reconstruir mejor la señal. ¿Para qué me sirve esto? De nuevo, aplicaciones de largo alcance. Es decir, yo no voy a utilizar, podría, pero no voy a utilizar una 8 para un estadio, porque pues estamos definiéndolo como un equipo principalmente larga distancia a través de esta tecnología. Y pues justamente aquí, larga distancia, hasta 1.7 kilómetros el equipo A8 que mayor cobertura tiene. Y eso no es solamente una cuestión, no vamos a pensar que simplemente yo agarro, subo la potencia. La verdad es que no, eso se logra no aumentando la potencia, sino mejorando el algoritmo de recepción y utilizando arreglos de antenas sectoriales que son más eficientes y que en el caso de existir una fuente de interferencia, se me afecta únicamente un sector, no necesariamente toda la estación base, como ocurre aquí en un Access Point estándar Omni. Así que son varios factores a tener en cuenta. Cuando yo tomo un equipo, lo ubico en outdoor, en una aplicación como minería, puertos u otros similares, yo colocar un equipo a 30 metros de altura no es simplemente subirlo.
tiene que estar la tecnología preparada para operar a esas alturas. Y pues es justamente lo que hace un equipo como el A8. También dentro de la tecnología Altai existe la posibilidad de solventar esos momentos complicados donde las velocidades son bajas por la razón que sea. Puede ser que hay muchos usuarios, puede ser que hay ruido. Entonces Altai tiene la posibilidad de, en esas velocidades muy bajitas, controlar ese tiempo de conexión, manejarlo. Altai lo llama AirFi y me permite optimizar el throughput medio de la red, de mi red. Aquí lo vemos que unas 2 o 3 veces. Así que en ciertas ocasiones puedo necesitarlo, el AirFi, o simplemente necesito tener una comunicación entre los APs para elegir cuál es el mejor equipo para yo conectarme. Si el que tiene la mejor señal, es como lo que uno inicialmente piensa, o puede ser el que tenga menos utilización. Eso ya son algoritmos, bueno, es comunicación que existe entre los equipos para poder tomar esa decisión y evitar que yo me quede enganchado, lo que se conoce en Wi-Fi como la sticky client, que yo estoy cerca al access point 2, o sea, me moví del 1 al 2 y sigo conectado al 1. Eso no debe ocurrir. Bueno, hay otras formas de filtrarlo también en Altai, que puede ser por SNR. Avanzando en las tecnologías, que es lo que estamos hablando en este momento, Altai desarrolló una tecnología para mejorar el roaming, para mejorarlo, porque típicamente cuando el roaming funciona bien en Wi-Fi, hablamos de unos 100 milisegundos. ¿Por qué digo cuando funciona bien? Porque, bueno, sabemos que puede haber poca señal, ruido, etc. Vamos a referirnos a una referencia 100 milisegundos. ¿Qué se hizo en Altai? Crear una tecnología que le permita al CPE, que es el receptor, en este caso, le permite a él conectarse a 2 access points al mismo tiempo. Cuando yo estoy conectado a 2 equipos al mismo tiempo, pues de cierta forma podría yo decir que nunca me desconecto, ¿sí? Como pues estoy en uno, estoy en el otro. Entonces pasamos de 100 milisegundos a 10 milisegundos en ese movimiento, si se quiere, cuando me acerco más a un apego al otro. Y hay una gran ventaja y es que puede ser en diferentes frecuencias o puede ser, como dice aquí, en una sola frecuencia. Bueno, digamos, es customizable. Tenemos una guía en Altai para esta situación. Entonces, pensemos en una aplicación de logística automatizada. Obviamente, si yo tengo una bodega que opera 7x24 robots, yo no voy a agarrar cualquier red Wi-Fi y la voy a colocar ahí porque me cuesta perder 1 o 2 horas de operación. Entonces, una solución como la de Altai, un Always Connected, es ideal para esos entornos. Por ejemplo, si el robot o el montacarga no tiene interfaz Wi-Fi o yo la quiero mejorar, entonces simplemente le coloco un receptor Altai y mejoro no solamente los niveles de señal, sino mejoro ese movimiento, ese handoff. Por supuesto, eso me sirve para otras aplicaciones de redundancia también. No vamos a entrar en detalle para no extendernos tanto. Dentro de Altai siempre soportamos lo que existe dentro del mundo Wi-Fi en términos de seguridad. Radios, directorio activo, todo lo que hace parte del estándar Wi-Fi o del mundo Wi-Fi. Pero también para ciertas redes, ciertas aplicaciones, el cliente podría necesitar un ecosistema, bueno, sí, digámoslo así, un cybersecurity en la red Wi-Fi, donde los access points sean como endpoints de ese ecosistema de seguridad. En Altai tenemos un partnership con Checkpoint, que pues está bien posicionado ahí en este mundo de seguridad, ciberseguridad, y a través de una licencia podemos convertir nuestro Altai Gate en el punto central
de la solución de checkpoint y los access points son como el endpoint. Entonces tenemos ahí cybersecurity a través de nuestra misma solución. No siempre se requiere, por supuesto, porque si de pronto ya tienen un firewall u otro ecosistema, bueno, digamos que es opcional. Y de la misma forma tenemos partnership con otros ecosistemas, en otros ecosistemas como Geek Plus, que están enfocados en robótica. Y pues ya les mencioné, hay soluciones ideales para robótica. Todos los robots tienen Wi-Fi. Es impensable que hoy en día no tenga Wi-Fi. Entonces, pues hace sentido bastante. No quiero entrar a hablar de producto porque para eso simplemente compartimos las fichas técnicas. Sí quisiera resaltar aquí de lo que hemos venido hablando, cuáles son las aplicaciones ideales. Entonces, si hablamos de puertos, si hablamos de oil and gas, si hablamos de agricultura, es decir, pensemos grandes distancias, simplemente. Grandes distancias, poca infraestructura. La serie A8 es perfecta, perfecta y me economiza bastante en los costos totales del proyecto. Porque, ¿qué es lo que más cuesta, por ejemplo, en una minera? Colocar una torre. Es lo que realmente cuesta. Realmente el access point es, digamos, insignificante en precio al pie de lo que puede costar una infraestructura adicional. Entonces ahí, como regla de la mano derecha, de ahora en adelante, ya saben, tienen un proyecto de puertos, minería, oil and gas, lo primero que pensamos, A8, ¿cierto? El A8 va a depender. ¿Cuál A8? Bueno, depende si quiero sectorial, quiero omni. Tenemos una tabla de referencias de coberturas. Por supuesto, también hay software de simulación como el ECAHAO, que da una buena idea de la cobertura. Pero también hay aquí esta referencia de coberturas del orden de 1 kilómetro o aún más si es que yo tengo un CPE, es decir, otro equipo Wi-Fi que me reciba de la 8. Ahí ya lo puedo extender un poco más. ¿De acuerdo? Eso para la familia de los A8. Si por el contrario yo tengo una solución de bodegas, de smart cities, proyectos de gobierno, cobertura en calles, ese tipo de aplicaciones o estadios, pensemos, podemos pensar en la solución AX600S, que es bueno, es un equipo sectorial, también pudiera ser Omni, porque en un parque de pronto el poste está en la mitad y puedo colocar un equipo Omni. Entonces, tenemos esa opción de tener una cobertura un poco menor, también un costo un poco menor. Ya no hablamos de lo mismo, de oil and gas, no estamos pensando en la misma aplicación, sino una cobertura un poco menor. ¿Qué quiere decir? Puede ser el puerto de contenedores, pero en un área un poco más específica. Por ejemplo, el área de inspección de contenedores o una bodega, ese tipo de cosas. Cobertura en calles. Entonces, bueno, tenemos dos opciones, los AX o los A13i, que son el mismo equipo, pero uno es Wi-Fi 6, el otro Wi-Fi 5. No vamos, para no extendernos, pues básicamente estamos hablando del mismo equipo, pero con una tecnología diferente. Los A2, que hacen parte de la misma familia, que puede ir con antena externa. Simplemente un parque, coloco un equipo. Yo lo puedo colocar Wi-Fi 5 o lo puedo colocar Wi-Fi 6. Por eso es que aquí hay varias opciones. Ahora, si pasamos a otro nivel de equipamiento, ya de pronto no necesito tanta robustez en el chasis. Es decir, yo puedo tener un chasis de equipo metálico, un equipo pesado, robusto, que internamente es más robusto, simplemente. Puedo pasar a otro tipo de equipo donde el housing es plástico. Ahorro costos, de pronto ya no tiene entrada en fibra, pero igual una buena solución competitiva. Aquí pasamos a los X o a los CX600, 200, otro nivel de cobertura. O simplemente les voy a mostrar una foto interesante. También puede ser sectorial.
últimamente, no, bueno, seguramente ya algunos de los que están aquí les ha tocado que es un lugar remoto, solamente hay Starlink. Pues lo hemos venido haciendo muchísimo aquí en toda Latinoamérica, que va el satelital y al pie un equipo Wi-Fi. ¿Por qué es tan interesante que se haga con Altai? Porque yo quiero maximizar la cobertura. Obviamente, yo no puedo ir aquí en la mitad de los árboles a colocar un equipo donde quiera. Entonces yo agarro una solución satelital, le conecto un equipo Altai, puede ser un C260 o puede ser una 13i, un equipo más robusto. Y doy una buena cobertura y lo estamos haciendo bastante, así que es una muy buena combinación. La configuración es súper sencilla. Eh, Simplemente yo coloco que el equipo tenga la red que yo quiero propagar y ya. Lo puedo poner a que tome la IP a través del Starlink o lo que tenga en satelital. Si no es Starlink, pues lo que sea. Entonces, evidentemente aquí para esta foto ya es un equipo para unas aplicaciones de pronto, pues no necesariamente necesito que sea el equipo más robusto siempre en estos casos, porque pensemos, por ejemplo, aquí, es una casa rural, tendrá 3 metros de altura, pensemos, 4, cuando mucho. Pues colocar yo un equipo más robusto a esa altura baja, pues tal vez no tengo el máximo potencial. Entonces puedo ir con un equipo más sencillo como este. Y lo hemos de nuevo venido haciendo mucho. Eh, bueno, y la línea de los C1 que sigue siendo líder en ventas porque lo mismo, es un equipo de un costo competitivo y una buena cobertura. Evidentemente, estos tipos de soluciones no son para una ciudad grande, es decir, Bogotá, Medellín, etcétera, porque ahí no va uno a competir con un operador de fibra, un operador cableado. No, no tendría sentido. Es más para otro tipo de aplicaciones, ¿sí? O más rurales, como bien se ve en esta foto. Igual unas coberturas muy importantes. Vemos aquí, por ejemplo, para el C1N en un suburbano, 250 metros, para un equipo de este nivel de precios, que bueno, Google les puede compartir los precios, es muy conveniente, es muy conveniente. Entonces, al final del día todo se resume a elegir el equipo que sea más apropiado para mi aplicación. Altair en todos los equipos, hasta en los indoor, maneja la misma idea de gran cobertura, robustez, todas las funcionalidades, soporte de radios, VLANs, bueno, equipo ya, como lo decimos en Altair, Carrier Class, ¿no? Un equipo ya mucho más robusto, incluso para los que son industriales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? También, además de los puntos de acceso, podemos hacer las soluciones de enlaces. No es el foco principal de la solución. Pienso que ninguna solución Wi-Fi, pero podemos hacer enlaces bastante buenos, hasta unos 5 kilómetros, o si utilizo antena externa un poco más. Por supuesto, esto no pretende competir contra otra solución que esté dedicada a enlaces, evidentemente no, pero sí es un complemento. Simplemente yo enlazo una bodega que tengo a 500 metros. Sin ningún problema lo voy a poder hacer con Wi-Fi. Me va a funcionar muy bien, perfecto. Incluso, pues bueno, 3 4 kilómetros. Así que también lo puedo hacer. También yo puedo hacer eso de esos enlaces. Y luego tener mi solución de control dependiendo simplemente de lo que el cliente quiere o necesita. Depende mucho, por ejemplo, los clientes industriales no les gusta la nube pública, no les gusta. O pensemos en una minera. Para mí llevar el canal de internet hasta allá puede ser costosísimo. Entonces tener la gestión en la nube como que tal vez no es lo mejor. Así que una solución interna en servidores es más conveniente. O de nuevo hay otros clientes que prefieren la controladora. Bueno, está bien.
Podemos hacer túneles de los APs a la controladora. Es totalmente viable, funciona muy bien y simplemente es una cuestión de elegir con una gran ventaja y es que no es obligatorio. Si yo no quiero tener gestión centralizada, no es obligatorio. Lo configuro en standalone y ya. O si quiero las facilidades de la gestión, lo incluyo. Entonces, pues aquí es simplemente cuestión de elegirlo y ya. Así que, bueno, no, digamos que no vamos a entrar tanto en detalle. Los switches industriales, bueno, no hay mucho que hablar de un switch. Simplemente uno se fija, pues, en cuáles son sus capacidades, potencia, cantidad de puertos, bueno, lo mismo de siempre. Y de pronto sí quisiera aquí hablar de la posibilidad de tener una solución a prueba de explosiones. Hay clientes que lo piden, oil and gas. Entonces tenemos unos enclosures que sirven para ese tipo de aplicaciones, ¿ya? Aquí, por supuesto, son equipos de antena externa, porque yo dejo el equipo adentro, que es lo que eventualmente podría explotar. Poco probable, pero podría. Y por fuera las antenas. ¿Ya? Entonces, tenemos dentro de Altai ese tipo de soluciones que básicamente me permite complementar, ¿sí? Tener la solución completa para el cliente, para el proyecto. Y en términos generales, es eso lo que hacemos en Altai. Por supuesto, hay mucho más para hablar, pero pues sería como entrar en detalle en algunos ítems. Así que de momento, pues era como lo que queríamos en Altai mencionar. Y no sé si Harrison o Neider quieren agregar algo, tienen alguna pregunta en este momento, o si no la tienen, pues en todo caso que nos la puedan compartir posteriormente. Claro, Felipe. Bueno, dejamos este espacio si alguno de ustedes tiene preguntas. De igual manera, yo voy a hacer unas preguntas que son de tipo general, ¿vale? Como para que se lleven esa retroalimentación. Y es, Felipe, primera pregunta. Normalmente la plataforma de Altair Cloud, o bueno, las plataformas de gestión permiten el portal cautivo. Bueno, entonces, siempre que hablamos de portal cautivo, tenemos dos opciones. Una, si yo solamente tengo mi access point, incluso sin el Altair, que ya voy para allá, yo puedo redireccionar a un portal cautivo externo al que yo quiera. Que yo quiera. Puede ser el de Altair u otro. Ahora, si adicionalmente yo tengo el Altair, sí. Ese portal externo que hablé se vuelve el portal de Altair. Entonces el access point es capaz de redireccionar al portal de Altair. En esa plataforma de Altair puedo crear los códigos de acceso, el usuario, la contraseña. Y ahí puedo tener toda la solución. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que existen soluciones de portales que se dedican a eso, o sea, viven, digámoslo así, dedicadas al portal. Entonces pueden ser portales mucho más complejos, multicapa, bueno, mucho más customizables. Entonces va a depender del proyecto. ¿Qué nivel de portal yo quiero, necesito? ¿Qué nivel de registro de usuarios? Pero en Altai sí es totalmente viable, o sea, tener ese portal cautivo, además que es muy fácil de configurar, yo no necesito conocer de programación. Agarro el template, le cambio el logo, el logotipo, logomarca, el background, le modifico el texto y ya está. Es decir, va a ser fácil crearlo, tanto el portal como los usuarios, bien sean usuarios prepagos, suscripción, invitados, clic para conectar. Y luego están los famosos landing page, que es a donde redirijo el usuario. Todo eso, el concepto que tienen de portal cautivo, sí, lo soportamos en Altair Care, en Altair Gate y en la nueva plataforma que se va a llamar Insights.
de Listo, Altair. súper, Felipe. Otra pregunta, sé que muchos de pronto tienen la curiosidad y es, para muchos de proyectos de Estado, proyectos de término privado público, exigen el tema de la certificación Wi-Fi Alliance. Pues Altair la cumple. Sí, o sea, Altair es un colaborador de la Wi-Fi Alliance, pues dependiendo del access point, puede ser que ya esté, o si es un equipo nuevo, puede ser que tome un tiempo en estar. Bueno, pues que es como una cuestión de si el producto es nuevo o no. Al final del día, la Wi-Fi Alliance es como un fee, sí, como un peaje para ciertas, porque es un organismo privado donde se certifican los equipos. Y al final del día, ¿qué es lo que pasa en el mundo Wi-Fi? Los chipsets, los chipsets que están al interior del equipo son los que tienen ese estándar, o sea, Wi-Fi, ¿sí? Vienen con los protocolos. ¿Qué es lo que se hace en la plataforma Altai? Bueno, agarrar, mejorar el procesamiento de señal, mejorar la recepción, crear nuevas funcionalidades. Pero los chipsets que típicamente son Qualcomm, son Ateros, son ese tipo de marcas como la que mencionaba aquí. Bueno, tenemos aquí al comienzo, si lo ven acá. Por lo general, estos chipsets son todos tienen, o sea, el Wi-Fi Alliance, ¿sí? Simplemente lo que se hace con el Access Point es para ciertas aplicaciones, si se necesita, pues también se hace para el equipo. ¿Por qué digo que ciertas aplicaciones? Porque, por ejemplo, los A8 normalmente no ocurre que tengamos que hacer un Wi-Fi Alliance. No significa que no vayas a funcionar el Wi-Fi, ¿sí? Porque al final del día, pues los A8 son para aplicaciones más específicas. De pronto, como bien lo dice Snyder, no son para proyectos de gobierno. Pasa más que todo aquí en Latinoamérica. Entonces, bueno, al final del día, pues lo primero pues es entender esa parte. Sí, Alta es colaborador, por supuesto, y si por alguna razón tienen un proyecto de gobierno que por alguna razón el equipo necesitan algo, nos lo dejan saber y ya, simplemente se maneja de esa forma siempre. Vale, y por última pregunta, ya para finalizar de parte mía, bueno, ¿qué tipo de compatibilidad hay de pronto con otras marcas? Me refiero, vamos a manejar switches de X marca, no quiero mencionar ninguna, vamos a manejar switches de X marca. ¿Existe esa compatibilidad entre estos switches? ¿Pueden ser administrados en este caso con los Access Point de Altai? Bueno, entonces, primero, compatibilidad 100% porque al final del día es tráfico Ethernet. Entonces, Ethernet se comunica con lo que sea, ¿no? Sea cámara, sea un access point, sea una laptop, lo que sea. Digamos que ahí no, ahí siempre hay compatibilidad porque nos basamos en el estándar del Ethernet. Entonces, el access point tiene un puerto Ethernet que puede ser 1 giga, puede ser 2.5 gigas. Entonces, bueno, entonces que si es 1 giga, el switch es 1 giga, hablan a 1 giga. Que si es 2.5 giga en el AP y 1 giga en el switch, pues hablan a 1 giga. Compatibilidad existe, simplemente empieza a existir, es una negociación entre ellos. Entonces, compatibilidad 100%. Ahora, con respecto a la gestión, compatibilidad, no, normalmente no ocurre que una marca puedas agregar de forma, puede ser una cosa es monitorear, que de pronto no nos confundamos. Yo podría eventualmente agregar en una plataforma un dispositivo de red externo por SNMP, ver si está prendido o apagado, pero en sí no sería una gestión, sería eventualmente un conocimiento y para eso me sale más barato tener un servidor SNMP. Entonces, yo dentro de la plataforma Altai gestiono equipos Altai, ¿sí? Entonces no voy a agregar un switch externo, ¿está bien? Y eso Listo, pasa con Felipe. todas las marcas. No, sí, ahí por eso precisamente lo pregunto y para aclarar precisamente a las personas. De igual manera, pues estamos abiertos, tenemos una franja, puede ser de 5 minuticos, si tienen algún tipo de pregunta.
La pueden dejar sobre el chat, Felipe la contestará o la contestaremos de tipo general. Y si por casuales de la vida no tienen ningún tipo de pregunta al respecto, pues nada, muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias por este espacio para entender, aprender un poco más de Altai y de por qué Altai, mejor dicho, para tus soluciones o para nuestras soluciones. Y pues nada, estaremos bastante abiertos a lo que viene siendo pues la parte de preguntas, cualquier tipo de contacto lo pueden tener por medio de nosotros del distribuidor Cubos Tecnología, nos pueden buscar así por la página y pues nada, cualquier tipo de solicitud, homologación y demás, con muchísimo gusto estamos abiertos, ¿vale? Entonces, damos Así una es. franja de 5 minuticos, si no hay preguntas, muchísimas gracias. Recuerden que estaremos haciendo nuestro próximo webinar exactamente dentro de 15 días, que sería aproximadamente para el 31 de julio, ¿vale? En el cual, pues, como les digo, es una curva de aprendizaje, estaremos de pronto enfocando más lo que viene siendo portafolio, pero a la parte de soluciones, o podremos, en este caso, hablar de lo que viene siendo el Altair Cloud, como para fortalecer un poco más el ámbito de la gestión de los equipos, ¿vale? Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Estamos abiertos a preguntas y pues muchas gracias por su tiempo. Vale, sí, pues quedemos atentos acá y si no, pueden enviarnos las preguntas después, en todo caso. O si tienen algún proyecto, también lo podemos revisar en otra sesión. Cabe recordar que esta documentación y la grabación de esta reunión pues les será compartida a cada uno de sus correos. Entonces, pues de igual manera estaremos bastante atentos. Ahí ya Harrison en este momento les está dejando el contacto, ¿vale? Para cualquier tipo de proyecto, novedad, solicitud, pregunta que tengan. Somos la vía de conexión directa con la fábrica, que en este caso es Altai. Y pues nada, agradecerle precisamente a Felipe por este espacio. Muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu sabiduría y por aclararnos un poco más por qué Altai. No, con gusto, pues la idea es se poder aportar un poco, pues al final el mundo Wi-Fi, una red Wi-Fi, se compone de muchos elementos, servidores, cámara, lo que sea. Entonces, pues el aporte es a tener dentro de toda esa solución una red Wi-Fi robusta para que lo demás, que es el negocio central del cliente, funcione bien. Entonces, por ejemplo, logística automatizada. Negocio, obviamente, ellos no es Wi-Fi, pero sí necesitan algo que funcione bien para no estar teniendo dolores de cabeza. Entonces, en esos casos es donde utilizamos este tipo de soluciones que son más robustas. Exactamente, pues veo que tal parece que no hay preguntas, entonces nuevamente muchas gracias por su espacio, por su tiempo. Muchas gracias Felipe nuevamente y pues nada, mis datos están en el chat de esta reunión. Cualquier proyecto, solicitud, cotización, homologación, no lo pueden hacer saber, ¿vale? Vale, gracias a todos los Dios los bendiga, un asistentes. feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias Gracias, Felipe, vale. hasta luego. Bueno, hasta luego a todos. Chao, chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Mi amor.